¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarlos, bienvenidos como siempre. Para nosotros es un privilegio los días miércoles poder hablar con personas que han decidido dedicar su vida a dejarnos un legado, a hacer investigaciones, a hacer publicaciones, todo tipo de material escrito que sin duda alguna es el mejor regalo que uno le puede dejar a las futuras generaciones. Generalmente presentamos revistas, publicaciones, libros, pero el día de hoy tengo una publicación que es particularmente interesante. La estaba leyendo y aún bajo la vergüenza de estar ignorando a mi invitado, me quedé azorada de ver el material tan interesante que tienen. Le doy la más cordial bienvenida a quien es la protagonista de esta interesante actividad, que es mi amiga Cecilia Pinedo de Guanacuni. Bienvenida, Cecilia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Verónica, es un gusto tremendo estar aquí siempre contigo. Nos gusta muchísimo las actividades que tú también realizas y la fuerza que le das a esta otra visión, ¿no? De despertarle a la gente, de que tome otra conciencia. Realmente te admiramos también muchísimo. Te agradezco. He quedado sorprendida porque ¿hace cuántos años ustedes arrancaron con la revista Sariri? Caminante de los Andes al mundo, así titula. Hemos empezado el año 2006 con una intención de, sacar una publicación mensual, pero ahora ya sacamos cada que podemos porque realmente económicamente no es tan fácil, pero sí, más que un periódico de información, es un periódico de colección, ¿no? Porque hemos hecho investigaciones muy, muy serias, muy profundas sobre muchos temas y principalmente sobre nuestros héroes indígenas, de los que se sabe muy poco. Sí, definitivamente, pues que la historia ha sido escrita por blancos, ¿qué te puedo decir? ¿No es cierto? Exactamente, entonces realmente investigadores muy serios, muy comprometidos han revisado toda la bibliografía existente, la historia oral, no solo escrita. Claro, que es la de que, en todo caso, la que se ha podido rescatar, exacto, ¿no? Y hemos podido rescatar historias de Tupac Katari, ¿no? Como estás en la publicación que estás viendo, sí. De Tupac Amaru, que está muy ligada a la de Tupac Katari, porque Katari en Aymara significa serpiente, sí. Y Amaru en quechua significa serpiente. También. En realidad Tupac Katari y Tupac Amaru son parte de una misma historia, ¿no? Y una misma estrategia que ha trabajado uno en Bolivia y otro en Perú. Qué fascinante, eso mira, es algo que nunca me había enterado siquiera. La historia no te cuenta. Entonces, realmente te das cuenta que es parte de toda una estrategia, ¿no? De envolver y de salir de un momento tan crítico como ha sido la época de la colonia, en la que ya el despojo era ya... A ver, me estás diciendo que aberrante, ellos, ¿no? Eran víboras, que su misión era serpientes en todo caso. La estrategia de la serpiente, porque en realidad el nombre de Tupac Katari era José Gabriel, era Juliana Paza. Juliana Paza, claro. Y el nombre real de Tupac Amaru era José Gabriel Condorcanqui. Y les ponen estos... Los abuelos les dan el rol de la serpiente. ¿Y la serpiente cuál es su estrategia? Recordaremos, que es envolver, a ver... Es envolver, de ahí viene el cerco de Tupac Katari. Envolver a tu presa hasta asfixiarla, ¿no es cierto? Y hacerla tuya. Esa es la estrategia. Entonces, con estos apellidos, que en realidad eran sus seudónimos, ellos tenían que hacer ese trabajo. Se les da ese rol, porque ya no había otra forma. Por la razón, ya no se podía dialogar con los españoles para que dejen de ultrajar tanto, de despojar tanto, de obligarnos a hacer cosas tan terribles. Ellos dicen que traían ropas, ¿no? Ropas de allá de España, y obligaban a comprar a todos los hermanos indígenas acá. Los indígenas, pero los españoles traían ropa que no necesitaban, pero no, esto te tienes que poner y me pagas por eso. Entonces, como no tenían dinero, tenían que trabajar gratis para el amo, para el señor. Entonces, realmente hemos llegado a tal extremo que por la razón ya no se iba a poder hacer nada. Y esa fue la estrategia. Y la estrategia fue envolver. Pues toda esa historia se cuenta acá. Todo eso se cuenta. Qué fascinante. Tengo otra acá en mis manos que es fantástica igual, la estrategia del sol sagrado, Pablo Zárate Vilca. Otra estrategia también. Otra estrategia que corresponde a otra época, porque por época se ha tenido una estrategia, porque realmente seguíamos bajo el yugo español, seguíamos bajo los abusos y despojos de tierras principalmente. Entonces en 1899, ¿no? Surge un héroe del que también muy poco se conoce, Pablo Zárate Vilca.
¿no? Y hay muchos vilcas, así como hubieron Tupac Katari, Tupac Amaru, muchos de la serpiente, también hubieron muchos vilcas. Vilca en aymara significa sol sagrado. Es otra estrategia también. Es un ser que inspira, es como el sol. El sol cohesiona los planetas. Entonces, Pablo Zárate Vilca, con su fuerza, podía cohesionar mucha gente. Y así lograron, por ejemplo, el triunfo, ¿no?, en la guerra federal, por ejemplo, ¿no?, pero que luego fue utilizada por los mestizos, por los criollos, para beneficio personal de ellos. Es. Oye, yo estoy viendo, porque además escuché una conferencia de Fernando, que definitivamente estos pueblos originarios son unos maravillosos estrategas, y lo han sido desde tiempos inmemoriales. Claro, ¿cómo eran capaces de convocar a millones de personas, ¿no? Tenían que tener una valentía tremenda, porque obviamente no tenían los recursos ni las armas en ese tiempo para enfrentarse a las armas de los españoles, ¿no? Pero realmente había tanta fuerza, tanta inspiración, que son historias que vale la pena contarlas. Aquí me encuentro con otro material igual que se llama Titicaca, ¿no es cierto?, el epicentro del nuevo tiempo, y adentro uno de los artículos que dice Tiempo de la mujer Huarmipacha. Exacto. Aquí recupera la leyenda de el origen del lago Titicaca, que tiene que ver con la leyenda del sol y de la luna. Cuenta cómo el sol y la luna se habían enamorado, ¿no?, pero tenían roles en tiempos distintos, entonces no podían encontrarse. No se podían encontrar. Y mientras uno ya terminaba su rol, recién salía el otro, y así sucesivamente. Entonces había llorado tanto Luna que de su cántaro vertió agua, ¿no?, en esa planicie que hoy es el lago Titicaca, y con sus lágrimas aumentó el caudal del lago Titicaca para poder reflejarse y por lo menos en el lago encontrarse con su ser amado, que era el sol. No, claro, porque se refleja. Exacto. Y ahí se fue. ¡Qué belleza! Y esto es real, miren, los que van al lago Titicaca, especialmente en los equinoccios, ¿no?, equinoccios de otoño, el equinoccio de primavera, tú ves, la luna se está entrando y el sol está saliendo, y hay un momento mágico en el que se encuentran. Se ven. Exacto, y a través del lago se pueden tocar. Se reflejan. ¡Qué maravilla! Oye, es bellísimo. Habla también acá del tiempo de la mujer. Sí, otro de los temas que siempre está en cada publicación, es una de las 8 fiestas ceremonia que tenemos en el mundo andino, en esta región al menos del mundo andino, en el que no solamente es una fiesta, sino también es una ceremonia ligado a algo que está ocurriendo en el cosmos, ¿no? Hoy en día, gracias a que el 21 de junio ya es feriado, se conoce un poco más, se habla un poco más de por qué el 21 de junio es importante celebrar. Sin embargo, de las otras fiestas se conoce muy poco. ¿Por qué el equinoccio de otoño es importante? ¿Por qué el equinoccio de primavera es importante? Cierto. O el solsticio de verano. Entonces, hablamos de todo eso también en los periódicos. Definitivamente, estos son documentos históricos que ustedes están dejando. ¿Y cómo hacen toda la investigación? ¿De dónde logran? Como me dices, o sea, de boca a boca, ¿sí? Hemos recuperado, gracias a una investigadora increíble realmente que nos ha apoyado muchísimo. Ella es una lingüista, Marta Burgos, que ha investigado todo el material escrito de libros muy antiguos que están en las bibliotecas y en muchos lugares importantes, pero sobre todo también hemos ido recuperando historias orales que han ido complementando y enriqueciendo la investigación, y de verdad son investigaciones muy, muy serias que les pueden ayudar no solamente a los colegios, sino a las universidades a seguir profundizando sobre estos temas que no tenemos. Que por lo general hay vacíos, porque como no había la posibilidad de escribir, y en esa época se escribía solamente desde la mirada del blanco, entonces se han perdido muchas nociones. Sin embargo, se van recuperando a partir de las historias de nuestros abuelos. Pero ustedes no se han quedado aquí, digamos, en este pedazo de tierra que es Bolivia, sino que han atravesado hasta encontrarse con pueblos originarios en lugares tan lejanos como el Canadá. Y acá tienen un hermoso artículo sobre la nación Dene por cualquier medio necesario. Estos son los originarios de Canadá. Exactamente, ellos están hace muchos años, hace algunos años, particularmente el año de la publicación, y hasta ahora, hasta el día de hoy tenemos entendido que no ha terminado su lucha por tierra y territorio.
Recordemos que la estrategia del blanco en la parte de Estados Unidos, Canadá, no fue de esclavizar, fue de eliminar. Claro, claro. Y por eso de ahí viene lo del Far West, ¿no es cierto? Claro. El lejano oeste. Y un poco lo que se hizo fue relegar a las reservaciones indias, ¿no? Sí. Entonces se les quitó sus territorios y se los encerró en esas reservaciones. Entonces estos hermanos han llegado a cortes internacionales para evitar, porque ese arrinconamiento continúa hasta el día de hoy. Entonces ellos están denunciando a cortes internacionales cuál está siendo el propósito en realidad de muchas transnacionales que están detrás del petróleo, detrás de la madera, detrás del agua. Y hasta el día de hoy sobre sus tierras, sobre sus territorios. De verdad que doloroso. Mira qué fotografía. Ella es una de las representantes de este pueblo de Né. Adelard, ¿no es cierto? Blackman, es varón, emisario especial. Uno los ve con cabello largo y somos grandes. O sea, ya está el chip allá adentro, ¿no? Leyenda del manifiesto de la nación de Né en la 59ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Él es uno de los miembros de estos pueblos que debe ser una persona mestiza, ¿no es cierto? Por eso el apellido. Claro, en realidad antes te obligaban a cambiarte el apellido. Lo que ha ocurrido en la parte de Norteamérica y Canadá es que las escuelas arrasaban con las comunidades, es decir, robaban a los niños de las comunidades indígenas y los ponían en escuelas residenciales. Sí. Un poco para cristianizarlos a la fuerza, ¿no? Y para civilizarlos. Exacto, que olviden su apellido, ¿no? Los arrancaron de sus familias y obviamente obligaban a empezar una nueva vida a los modos europeos. Exacto. Entonces, todo esto denunciamos, ¿no? No solamente de estos pueblos, de muchos pueblos, de los mapuches, lo que está ocurriendo en Chile, es terrible, pero obviamente las noticias nos informan otra cosa. Mira, estoy viniendo de Australia, ahora en las vacaciones estuve, y el mismo fenómeno con los pueblos originarios, ¿no? Es decir, arrebatar a las criaturas y llevarlos a internados. Esas criaturas ahora son hombres y mujeres adultas que están luchando porque no perdieron su identidad, en su rostro y en sus rasgos está, y ahora están en el Parlamento. Están empezando a recuperar todo aquello, porque son pueblos a los que de la manera más colonialista los han arremetido contra ellos. Tenemos 2 publicaciones más, que son las últimas, ¿sí? Cuéntame, por favor, de esta. Bueno, esta es la más reciente. Hemos trabajado un tema que realmente nos apasiona mucho. Se habla de Tupac Katari, pero poco se conoce de Bartolinas. ¿Verdad? Muchas veces se enfoca solo como la compañera, ¿no? Como que estaba de la mano. Pero nosotras que sabemos seguro que era el cerebro y todo. Sí, realmente la historia de Bartolina es apasionante también. Se nota que en esos tiempos, hace muchos miles de años, la mujer tenía un rol no menos importante que el varón. Era tan importante como la del varón. Y ella se tuvo que preparar también, ¿no? Este cerco en el que acompañó a Tupac Katari fue preparado durante 10 años. 10 años, imagínate, accidental. Se ha formado por tanto tiempo. Exactamente, y realmente recuperar todo lo que ella fue, lo poco que se conoce de ella, pero que sí está presente en los escritos o en la historia oral, es apasionante, ¿no? Y la forma cruel en la que fue asesinada, ¿no? Es algo que también creo que nuestra gente tiene que saber, no para sentir dolor o resentimiento, sino para tener las cosas claras y saber que hay cosas que no se pueden repetir y que se tienen que resolver hoy en día. Tienes toda la razón. Este es el último número que ha salido, ¿cierto? El más reciente. El más reciente. Estamos orgullosos de haber retomado estas publicaciones. Queremos aportar con estas historias. Te decía que está Tupac Katari, Pablo Zaratevil, Gregoria Pasa. Laureano Machaca, por ejemplo, es un héroe del que muy poco se conoce. Anónimos, ¿no? Y tenemos muchos héroes
de los que tenemos que sentirnos muy orgullosos. Lamentablemente, a veces nuestra historia, la historia boliviana, es una historia solo de pérdidas. Así, claro. Perdimos el mar, Una perdimos historia el litoral, catastrófica, ¿no? De perdimos víctimas. el Acre. Y obviamente la identidad del boliviano se ve disminuida porque no tiene un héroe de quien aferrarse, ¿no? Perdimos todo. Entonces, igual en la guerra del Chaco, en la guerra del Acre. Sí, sí. Entonces, rara vez destacamos nuestros triunfos, necesitamos saber que sí tuvimos héroes, pero a todo dar, que nos han dejado un gran legado y del cual nos podemos sentir muy orgullosos, y un compromiso también a seguir para que las cosas se equilibren, porque si hay pobreza en nuestro país, nosotros estamos convencidas de que tiene un rostro, ¿no? Tiene nombre, apellido, tiene rostro indígena, y no es porque tal vez les falta capacidad o qué sé yo, ¿no? Tienen algún defecto, fueron salvajes, no, sino porque hubo una historia injusta que tiene que ser contada. Ahora, ustedes lo han vuelto a emitir, y ¿cuántos números han sacado? ¿Cuántas emisiones tienen? Un tiraje de 1000. ¿Y esto se lo puede comprar? ¿Dónde lo están distribuyendo? Claro que sí. Están disponibles, por el momento en nuestra sede, en Obrajes, en la calle 8, prolongación calle 8 de Obrajes, calle D157. Ahí está. O nos pueden llamar al 719-66211. 719-66211. 719-66211. Esto ya está a la venta, entonces pueden adquirir, son pocos números, así que seguramente hay que apurarse en comprarlo, ¿no? Exacto, son, como les decía, no tanto temporales, son de colección, realmente para tenerlos archivados y ir coleccionando, porque son historias que no pueden faltar en nuestro hogar. Definitivamente, yo espero quedarme con unos cuantos, si es que hay números que están replicados, porque son de verdad una memoria histórica. Qué pena que todavía no se haya empezado a trabajar en la recuperación de esa memoria nuestra, ¿no es cierto? Son muy pocos los intentos, es como que seguimos escribiendo sobre lo mismo, pero no estamos recuperando aquello que la historia se encargó de nublarlo, de oscurecerlo y de no contarlo. Creo que ustedes están haciendo un trabajo fantástico y gracias. Te agradezco mucho. Creo que la historia, saber de dónde venimos, nos ayuda a saber a dónde vamos a ir. Es muy importante, tienes toda la razón. Un árbol dice sin raíces no tiene futuro. En absoluto. Y estas son nuestras raíces, estamos en la obligación de investigar sobre nuestro pasado. Eso definitivamente nos va a proyectar a una Bolivia y un boliviano diferente, grandes, ¿no? Que tienen mucho potencial y nada que envidiar de ningún lado. Definitivamente. Reitérame el número, por favor, para las personas que estén interesadas. 719-66211. Nos pueden llamar o escribir a caminantedelosandes@yahoo.com para que les hagamos llegar el número. En ese viaje que se hizo desde la parte alta hasta la Patagonia misma, ¿tú estuviste también acompañando y conociendo a los pueblos originarios? Sí, hemos estado viajando por muchos lugares, pero también recibiendo aquí a muchos hermanos. También han llegado muchos hermanos navajos, apaches, cheyennes, han estado mapuche. Realmente ha sido enriquecedor para nosotros porque nos damos cuenta que somos hermanos, sí. Estamos en la misma lucha. Es que basta verse la cara, el rostro. Estamos en la misma lucha con las mismas dificultades y proyectando también los mismos sueños, ¿no? De que un día realmente lleguemos a ese equilibrio, ¿no? No de decir, hagamos borrón y cuenta nueva, aquí no pasó nada, no. Es importante reconocer los errores del pasado y volver a caminar de hoy en adelante de una forma distinta. Pero hay que conocer esta historia, tenerla presente, discutirla. A alguien le tocará disculparse también. Seguro. Y pues mirar adelante ya con un corazón renovado. Tú sabes que hace algunos años yo me fui de una costa de Estados Unidos hasta la otra costa manejando un poco para conocer ese país y llegué al lejano oeste, realmente como las películas, ¿no? Que van girando esas bolas de pasto. Yo decía, qué horrible este lugar, es el lejano oeste. Llegamos a un sitio y entramos a comer a una hamburguesa.
Y ahí las fotografías, porque esa había sido una región donde habían marginado a sus pueblos originarios. Creo que era precisamente de los navajos el lugar. Y cuando entramos, bueno, la empresa de hamburguesas se había dedicado a poner imágenes de ellos, ¿no? Un poco para hacerlos identificarse. Cuando entro y veo las fotografías, éramos nosotros. Eran los niños de la calle que están corriendo, mis guaguas del Alto o de cualquier otra zona, eran nuestros rostros. Y ver que allá al otro lado del mundo, tan lejos, en la parte norte de este continente moreno, ves rostros idénticos. Y luego ver en esta imagen de los Dene que están en California, me dices en Canadá, y que son idénticos también al señor que me vende y que me atiende o me ayuda, o mi amigo, o papá de uno de los muchachos, en fin. Yo digo, por Dios, realmente éramos lo mismo. Claro. Éramos un solo país, un solo hermano, una sola sangre, una sola raza, una sola etnia, y qué pena que hemos sido fragmentados, maltratados y hasta extinguidos como la Argentina y el Chile, ¿no? Es cierto, pero también es importante saber que esto no ha terminado, no ha terminado, que hay mucho que recuperar de nuestro pasado, ¿no? Que hoy en día nos puede dar respuestas a una crisis que estamos viviendo, una crisis de vida, que ha llegado de valores, de identidades, ¿no? Y todo. Esto, volver a ver a nuestro pasado realmente nos puede aperturar a muchas respuestas interesantes, ¿no? Porque los valores son eternos. Sí. No tienen tiempo, no tienen espacio, se pueden aplicar en cualquier tiempo y ahora más que nunca los necesitamos. Cecilia, querida, siempre es un gusto tenerte. A ti y a Fernando, me encanta escucharlos, para mí es enriquecedor y espero que sea para la población también. Ya saben dónde pueden conseguir el material, está a la venta, 5 bolivianos, hay algunos de los números que todavía quedan de antes, hay que apurarse porque te quedan pocos, ¿no? Y estos que acaban de salir, todavía hay un tiraje para ellos, ¿sí? Sí, los esperamos con mucho gusto y gracias siempre, Verónica, por esa apertura. Gracias a ti, de verdad, qué gusto. Déjeme hacer una pausa, enseguida regresamos.